Buenas tardes y bienvenidos a todos. Soy María Ruano, responsable de marketing de Hidroconta. Me gustaría primero agradecerles el tiempo que van a pasar esta tarde con nosotros y el interés mostrado por el tema en cuestión. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría que nos centráramos y saber qué es Hidroconta, quién es Hidroconta y qué hace Niagua. Hidroconta es una empresa con más de 35 años en el sector del agua, que exporta actualmente a más de 25 países. Desde sus inicios, ha innovado en el desarrollo y la fabricación de equipos propios para el control del agua, tanto contadores como válvulas hidráulicas. Actualmente, y dadas las necesidades del mundo del agua, Hidroconta ha incorporado en sus propios equipos las nuevas tecnologías de comunicación. Con este webinar, la intención de Hidroconta es poner en situación el estado de la digitalización en el mundo del agua y conocer las diferentes posibilidades que hay para afrontar estos nuevos retos, ya sea en entornos urbanos como de riego. Descubriremos cómo las diferentes opciones son aplicables en entornos reales y cómo nuestros equipos se pueden adaptar a cualquier situación. Con todo esto, bienvenidos al webinar Smart Solutions para la digitalización del agua. Para empezar, vamos a dar paso al primero de nuestros ponentes, que es Pablo Oliete, socio fundador de FOM, empresa que está estrechamente vinculada con Hidroconta desde hace años en su estrategia en el mundo del desarrollo del agua urbana. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, María. Gracias por invitarme a vuestro webinar. Muchas gracias a ti. Pablo, me propusiste como título para tu intervención en esta introducción ecosistemas de digitalización. ¿Por qué? ¿Crees que en el mundo de agua es sensible a la digitalización? Bueno, los ecosistemas de digitalización son necesarios en todos los sectores y yo creo que cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos sabe que desarrollar un ecosistema es fundamental para tener una estrategia de digitalización. Y el sector del agua no necesita también sus ecosistemas de digitalización y yo creo que los está consiguiendo. En esos ecosistemas de digitalización volvemos a participar los mismos actores que estábamos y se incorporan algunos actores nuevos, ¿no? Están las administraciones públicas, están las gestoras de agua, están las empresas tecnológicas, están las universidades, están los centros tecnológicos, hay freelance que trabajan en el mundo del agua. Pero sobre todo lo que cambia en los ecosistemas de digitalización es la forma de relacionarse. Es una forma mucho más colaborativa en la que todo el mundo tiene algo que aportar para desarrollar esa transformación digital que tanto nos gusta hablar. ¿Y en el caso de España, crees que se está desarrollando un buen ecosistema en torno a las tecnologías del agua? Yo creo que, sobre todo gracias a algunas gestoras de agua de ámbito nacional, en España nos dimos cuenta muy rápidamente que el negocio tradicional del mundo de la gestión de agua se iba a transformar. Y esa transformación iba a tener muchas connotaciones. Pero una que es interesante para que traigamos a nuestro webinar es el mundo de los servicios vinculados a la prestación del servicio de distribución de agua doméstica, ¿no? Agua para el hogar. En ese caso había muchas cosas que poder hacer mejor en la prestación del servicio y todo pasaba evidentemente por una gestión eficiente y una gestión inteligente de las redes de distribución, pero también por dar servicios al ciudadano desde el hogar. Ya esto no ha empezado ayer, esto empezó hace 10 años, pero gracias a la experiencia ¿Y que cómo crees que ha evolucionado? bueno, pues gracias a la experiencia que estas gestoras han ido adquiriendo por sus propios despliegues, yo he hablado con algunas gestoras que dicen, no sé por qué se me ocurrió meterme a operador de telecomunicaciones y te lo afirman así de claro, pues gracias a la experiencia de las gestoras por un lado, luego también de los propios fabricantes europeos, que normalmente eran todos europeos, que diseñaban sus propias soluciones de comunicaciones, soluciones propietarias, pues se ha adquirido mucho conocimiento. Es verdad que a partir de ahí han aparecido nuevos actores en el mundo de las comunicaciones móviles, las redes de Internet de las cosas, desde Sigfox, LoRa, Narrowband IoT, los operadores de comunicaciones han vuelto a darse cuenta que había una actividad interesante en el mundo del agua. Entonces, todo esto ha generado un nuevo ecosistema y una revolución en el mundo de la telelectura. Y yo creo que en estos momentos estamos inmersos en esa revolución.
Sí, entonces, ¿crees que en estos últimos 5 o 10 años ha habido una evolución exponencial? Entiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente el peso, si medimos cuántos contadores inteligentes tenemos en los hogares españoles, yo creo que ese resultado, el resultado no es no es tan positivo, ¿no? Yo creo que ahí hay que revisar por qué desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de las gestoras y desde el punto de vista del ciudadano, tener una telelectura inteligente en el hogar no es algo demandado como una prioridad. Nosotros somos capaces de cambiar de móvil cada 3 años, algunos cada año y algunos cada 10, ¿no? Pero hay gente que de media cada 3 años cambia de móvil y, sin embargo, el contador de agua, hay domicilios en España que llevan 20 años sin cambiarse. Entonces, ¿por qué? O el reloj, un wearable. Un wearable, hay gente que entiende perfectamente lo que es un wearable y toda la información que le da un wearable, sin embargo, no tiene la misma necesidad o la misma motivación por tener información de cómo está ocurriendo el consumo de agua en su casa. Y entonces, ¿crees que la clave puede estar en la relación entre la administración, la gestora y el usuario final de este servicio? Yo creo que sí, yo creo que hay que hacer un trabajo de sensibilización en el ciudadano, que un contador de agua inteligente no es tan caro y que en algún momento hay que pagarlo y que pagarlo lo tiene que pagar alguien, hay que pagarlo vía el servicio. Por otro lado, las gestoras tienen que entender que esa inversión es necesaria y que esa inversión está para darle información al ciudadano. O sea, no te puedes pedir que tienes que hacer una inversión en tu contador de agua y, sin embargo, no darte unos servicios de valor añadido o unas tarifas especiales para que puedas regar tu jardín cuando tú determines por qué tienes una tarifa especial, o poner la lavadora, que son casos más utilizados o ejemplos más utilizados comúnmente. Y luego la administración tiene que entenderse que el agua es un bien escaso, hay que gestionarlo de manera eficiente y tiene que tener un valor y un precio que hoy seguramente en España no está reflejado de manera adecuada para lo escaso que es en la tarifa del consumo de agua. Entonces, yo creo que tiene que haber un pacto nacional de digitalización del sector del agua, y en ese pacto pues hay que asumir determinados retos en los distintos niveles de administraciones y, por otro lado, tanto con fabricantes nacionales que se tienen que comprometer, ahora que estamos tan comprometidos en generar nuevas industrias, y luego las propias gestoras que tienen que liderar la creación de una nueva oportunidad en el mundo del desarrollo de la industria del agua. Pues muchas gracias, Pablo, por tu enfoque. Y por último, quería preguntarte, un poco para definir por qué estás tú con nosotros aquí y cómo has llegado hasta Hidroconta. Porque una persona que ha trabajado tanto en operadores de telecomunicaciones como puede ser Cellnex Telecom, que ha participado en despliegues enormes de redes de IoT como la de Sigfox en España, ¿por qué ha decidido implicarse con Hidroconta en su estrategia en el mundo de agua urbana? Pero yo, en mis orígenes en el mundo del agua, que vinieron de la mano, como bien decías, de haber desplegado la red Sigfox en España para Cellnex Telecom, y en el caso de gran éxito europeo como pudo ser Securitas Direct, cuando nos aproximamos al mundo del agua para incorporar contadores Sigfox, no encontrábamos nunca unos fabricantes nacionales o fabricantes que quisieran asumir el reto de incorporar esta tecnología, ¿no? Cuando yo llegué por una invitación del Instituto de Fomento a participar en unas jornadas de la región de Murcia, tuve la oportunidad de que me invitara Alfonso Corbalán, el CEO de Hidroconta, a conocer su equipo, sus instalaciones y su apuesta por desarrollar contadores de agua inteligentes, pero no en una tecnología, en todas las tecnologías de comunicaciones disponibles. A mí eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Ver un equipo de más de 8 ingenieros trabajando en distintas tecnologías en un momento dado, cuando yo escasamente unos meses antes no había sido capaz de localizar nada así en Europa, me dejó sorprendido que en Murcia existiera esta gran apuesta. Entonces, eso yo creo que enamora a cualquiera, si sirve la expresión, y ahí estoy comprometido con Hidroconta de todas las formas posibles en conseguir que una industria española sea capaz de exportar tecnología neutra, por decirlo de alguna manera, neutra tecnológicamente,
a cualquier lugar del mundo, porque las redes de comunicaciones, como luego nos explicará Raúl, en cada sitio es distinta, en cada sitio vamos a encontrar unas comunicaciones distintas. En algunos sitios tendremos grandes despliegues de Sigfox, en otros tenemos fácil un despliegue de LoRa y en otros tendremos muy avanzado porque hay un operador que ha apostado por Narrowband IoT. Entonces yo creo que el fabricante de contadores tiene que ser neutro tecnológicamente y esto es lo que yo he encontrado en Hidroconta y creo que en este webinar vamos a descubrir la gran esperanza blanca de la industria de los fabricantes de contadores de agua inteligentes que es Hidroconta. Pues nada, muchísimas gracias, Pablo, por tu participación con nosotros en el webinar. Espero que te quedes por aquí para que disfrutes del resto de ponencias. Y nada, ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Seguro, me quedo a aprender de Raúl, que siempre aprendo mucho de él. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y ahora vamos con Raúl. Gracias. Después de esta interesante introducción por parte de Pablo Oliete, vamos a entrar a descubrir más técnicamente qué es ese ecosistema del que hablaba. Para ello, Raúl Alarcón, responsable de hardware de Hidroconta, desglosará las diferentes tecnologías de comunicación y los diferentes equipos que ofrece Hidroconta para el sector del metering. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Pablo, a ti también. Muchas gracias por tu introducción. Efectivamente, bueno, mi presentación trata de un poco explicar cuál es la respuesta, cuál es la aproximación de Hidroconta al mundo del metering. Como bien has dicho, la aparición de las tecnologías LP1 nos ha dado la oportunidad a los desarrolladores de poder dar una respuesta más adecuada al problema que plantea el metering de agua. Aquí en la presentación que tengo en pantalla se ve un poco las distintas tecnologías que tenemos disponibles y como vemos tenemos un amplio abanico. No hemos, como otros fabricantes, no hemos apostado por ninguna en concreto. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos optado por una y no por otra? Pues simplemente porque en el origen del proyecto lo primero que hicimos fue analizar todas ellas, hablar con partners, hablar con clientes, interesarnos por los pilotos que se habían hecho con cada tecnología. Y lo que vimos es que a unos les gustaba una cosa, a otros les gustaba otra, por distintos motivos. Pero en el análisis que nosotros hicimos nos dimos cuenta que realmente ninguna tecnología es superior tecnológicamente a la otra, sino que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De manera que se adaptaban a unos casos de uso mejor y a otros peor. Por tanto, decidimos hacer un esfuerzo desde el punto de vista de desarrollo y tenerlas todas disponibles de manera que pudiésemos crear un sistema muy flexible y que pudiese adaptarse prácticamente a cualquier escenario. Entonces, si os parece, vamos a pasar a explicar cada una de ellas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus inconvenientes y un poco explicar el porqué de esta decisión que hemos tomado. La primera de ellas sería, por ejemplo, Sigfox. Sigfox, su principal ventaja es que tiene una amplia difusión, es decir, está bastante extendida en el mundo. Tiene un consumo muy bajo, pero a cambio su principal hándicap es el ancho de banda. Es decir, tenemos una cantidad de datos que podemos transmitir al aire muy limitado. Y eso, en cierto tipo de aplicaciones, sobre todo donde se requiere bidireccionalidad, es un problema y la descarta prácticamente. Sigfox, como tecnología, llega a acuerdos, es una compañía francesa, llega a acuerdos en cada país para que despliegue su cobertura. En el caso de España es Cellnex, en el caso de otros países es otro operador distinto. Y plantea, como digo, la cobertura la genera el operador y el principal problema que plantea sería, bueno, ¿qué pasa en las zonas donde no tenemos cobertura? No podemos desplegar Sigfox. Bueno, también han pensado en eso y ponen a la disposición del desarrollador la posibilidad de comprar microestaciones base. Las microestaciones base son pequeñas estaciones que podemos comprar, que tienen un bajo coste y que nos permiten desplegar cobertura Sigfox en zonas donde el operador todavía no ha llegado.
La topología de una red Sigfox es muy similar a la que podemos ver para otras topologías de sistemas radio que funcionan en banda libre. Ni más ni menos que tenemos los equipos que transmiten a un concentrador, ese concentrador transmite la información a Internet, desde ahí a un backend del propio Sigfox, y desde ahí nosotros podemos extraer esa información, esos datos y poner a disposición de nuestros clientes a través de nuestro servidor de Meter, que explicaré un poco más adelante. La tecnología LoRaWAN es otra tecnología que funciona en banda libre igual que Sigfox. La principal diferencia que tiene con respecto a esta es que es mucho mejor, es mucho más inmune que Sigfox al ruido, a cambio de que consigue distancias de comunicación menores. Es decir, con Sigfox podemos conseguir distancias de comunicación mucho mayores, es decir, necesitamos una densificación de antenas, una densificación de concentradores mucho menor, conseguimos distancias más largas, a cambio LoRa tiene un mejor, digamos, un mejor desempeño indoor, es decir, es más inmune al ruido y puede instalarse en zonas, digamos, que tienen peor visión de antena. Desde el punto de vista de transmisión de datos, es un poco más abierta que Sigfox, permite bidireccionalidad, no es tan restringida en la cantidad de datos que transmitimos al aire. Esto habla en cuanto a tecnologías que utilizan banda libre. Si nos vamos a tecnología, bueno, como aquí tengo un pequeño gráfico de la topología que utiliza LoRaWAN, como vemos es exactamente el mismo que el que utiliza Sigfox. Si hablamos de tecnologías que funcionan en bandas licenciadas, que utilizan frecuencias de telefonía móvil, la principal que nos encontramos es Narrowband, es la más moderna y eso le tiene el hándicap de que el ser más moderna también tiene un despliegue mucho menor. Es decir, ahora mismo encontramos cobertura en pocos sitios todavía, no tiene una cobertura tan extendida como las otras dos. Sin embargo, tiene la ventaja de que al funcionar en frecuencia licenciada, pues podemos transmitir a mucha más potencia y, por tanto, conseguir funciona en lugares donde tenemos escasa visión de antena. Como inconveniente, igual que las otras te permiten comprar gateways y desplegar cobertura donde no existe, esto, al tratarse de una tecnología que funciona sobre banda móvil, pues depende totalmente del operador de telefonía. En el caso de España es Vodafone y Movistar. Es decir, si no hay cobertura de Vodafone y Movistar, no hay manera de desplegar Narrowband. Seguimos teniendo y hemos querido añadir a las posibilidades de comunicación de nuestro producto el sistema GPRS. ¿Por qué? Porque es el sistema más maduro, es decir, es el primero que salió y es el que tiene más despliegue de cobertura. Por tanto, funciona donde no tenemos cobertura de resto de operadores y donde no tenemos manera de desplegarla. Por tanto, es un sistema que aun siendo maduro, todavía no ha caído en desuso y preveemos que todavía le quedan bastantes años de vida. Aquí, bueno, aquí tenemos en esta diapositiva nuestro equipo IRIS, que es el sistema de telelectura, un sistema tipo AMR, que incluye las tecnologías de comunicaciones de las que hemos hablado antes. ¿Qué es un sistema AMR? Pues es un sistema de comunicaciones que podemos añadir a un contador de forma externa y que nos lo convierte en un contador con telelectura. Siguiendo al hilo de la flexibilidad que estamos diciendo que queremos mantener en el desarrollo de nuestro sistema, hemos dotado a este equipo de dos sistemas de captación de pulsos. Uno, que sería el emisor de pulsos tradicional, que es el que utiliza todo el mundo, que es a través de un emisor de pulsos que captura esa lectura del contador y la emite a través de comunicaciones, y que no solo es compatible, es decir, no solo hemos hecho nuestro equipo, hablando de la flexibilidad de la que decía al principio, no solo los hemos hecho compatibles con los contadores de nuestra marca, sino que nos permite este sistema de captación de pulsos ser compatible con contadores de cualquier marca, es decir, un sistema que tenga un contador de cualquier marca, imagínate, que está ya es desplegado en el campo y lo quiero convertir a telelectura, oye, pues puedo utilizar ese mismo contador de pulsos, añadirle el sistema de telelectura de videoconta y convertirlo a un contador de telelectura. No solo para contadores de agua, sino también para contadores de luz y gas, es decir, cualquier dispositivo que tenga un emisor de pulsos, ya sea electrónico, ya sea mecánico. Los
estos sistemas de emisión de pulsos tienen un inconveniente, y es que utilizan normalmente tecnología magnética. Eso quiere decir que se pueden, que son sensibles a campos magnéticos externos, dejando de funcionar. Nosotros, para evitar eso, es decir, para que nuestro equipo no tuviese ese problema, hemos desarrollado también un sistema de captación de pulsos inductivos. El sistema de captación inductivo captura el pulso mediante bobinas y lo hace totalmente inmune a estos campos magnéticos externos que decía, evitando ese posible fraude porque alguien ponga un imán al lado del emisor de pulso y evite la captura de la señal. ¿Qué inconveniente tiene esto con respecto al otro? Que solo está disponible por tener que montarse, como vemos en la foto de antes, tiene que montarse directamente encima del contador y, por tanto, pues tenemos que adaptar la carcasa del producto para que encaje en el contador. Por tanto, solo lo hemos hecho compatible con los contadores de nuestra marca, que serían los de la gama Atlantis, de N15, de N20 y de N25. Por tanto, como decía al principio, pues cubrimos prácticamente cualquier marca de contador, cualquier tecnología de comunicaciones, y podemos adaptarnos a cualquier escenario. Aparte de un sistema de metering, pues está muy bien lo que decía al principio Pablo. No tenemos que ir con la libretita y capturar el volumen del contador, pero no solo nos ofrece eso, es decir, un sistema de metering no solo es tener de forma sencilla la lectura del contador, nos da muchas más posibilidades. Por ejemplo, la detección de fugas, por ejemplo, la detección de contador parado, la detección de una serie de alertas que podemos capturar y podemos enviar en el momento que se producen, dando posibilidad al gestor de aguas o al cliente de dar una respuesta rápida a cualquier evento que se le produzca en la red. El otro producto que tenemos disponible para el sector del metering es nuestro contador ultrasónico R400 Sentinel, el cual tenemos disponible para comunicación Wireless en Bus, LoRaWAN y Narrowband IoT, que dispone de esta tecnología de comunicaciones ya de forma interna dentro del contador y que además nos da todas las ventajas que tiene un contador ultrasónico. Como decía, es R400, nos da una precisión muy alta, una precisión en la medida, y es un equipo muy pequeño, muy compacto, muy ligero y de alta durabilidad. Bueno, hasta aquí los sistemas de metering de Hidrocontra, pero en una red de agua no solo tenemos lectura de sensores, tenemos que también poder actuar de alguna manera. Aquí nace el sistema de Meter Hidrocontra, que es un sistema no ya de telelectura, sino de telecontrol. Es decir, no solo nos permite leer parámetros y enviarlo a través de comunicaciones, sino que nos permite actuar de forma física sobre los elementos de la red. Es decir, podemos abrir y cerrar válvulas, podemos activar bombeos, podemos activar filtrados, podemos enviar alertas, es decir, conectar señales analógicas que nos envían información del estado de la red, por ejemplo, presión, por ejemplo, temperaturas, calidad del agua, etcétera, etcétera. Nos da posibilidad de conectar cualquier sonda analógica de 420 miliamperios y poder integrarla también en la red. El sistema de Meter es un sistema que nace principalmente para dar respuesta a comunidades de regantes, es decir, un sistema que está adaptado a comunidades de regantes, pero que, como digo, se puede adaptar fácilmente a redes de agua potable, como explicará posiblemente Borja en su intervención posterior. Es un sistema que está creado siguiendo la misma filosofía de la que ya he hablado para Iris, es decir, un sistema flexible y escalable, de bajo coste de mantenimiento y muy fácil de desplegar. Es decir, nos podemos adaptar, como decía antes, a la mayoría de casuística que nos podemos encontrar en comunidades de regantes. No importa la concentración de hidrantes que tenga, no importa los niveles de cobertura, no importa la dispersión de los puntos de control. Es decir, es un sistema que permite poder adaptarnos a cualquier escenario prácticamente.
Simplemente, es un sistema muy sencillo, como digo, simplemente con 3 elementos hardware, Demeter de 4 hidrantes, Demeter de 1 hidrante y una expansión de hidrantes que nos permite, como decía al principio, adaptarnos a cualquier número a cualquier número de hidrantes que tenga desde en la arqueta la comunidad de regantes en sí. Y luego tenemos nuestro servidor Demeter, que es nuestra base de datos donde se capturan toda la información que genera el sistema, y cuando digo toda la información que genera el sistema, digo de cualquier tecnología de comunicación, de cualquier producto. Es decir, todo está integrado en el mismo servidor, con la misma aplicación y disponible al usuario a través de nuestra web. Es decir, para el usuario realmente es totalmente transparente el tipo de producto, el tipo de comunicación que utiliza. Lo único que ve es un dispositivo que me está enviando datos y que las tengo disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, en el último punto, como podemos ver, tenemos desarrollado también una API que es ni más ni menos que un sistema, un mecanismo que nos permite poder incorporar la información que genera nuestro sistema a aplicaciones de terceros. De manera que cualquier cliente que tenga un sistema preexistente, que ya tenga un SCADA con el que trabaje, puede incorporar los datos que genera el sistema de Demeter a esa aplicación. Estos son los 2 dispositivos que tenemos para control de válvulas, Demeter de 4 hidrantes, Demeter de 1 hidrante, y son los únicos 2 que necesitamos para desarrollar cualquier tipo de topología, que son las que vemos aquí en este gráfico. Esto sería una topología GPRS, esto sería una topología con concentrador GPRS radio y la podemos implementar solo con esos 2 tipos de equipos. Por tanto, lo que decía al principio, es muy sencillo, muy fácil de mantener. Y esto es una pequeña muestra de lo que os van a explicar ahora después. Esta es nuestra web, en la que, como digo, podemos visualizar cualquier elemento del sistema. No importa, es decir, totalmente independiente de qué comunicación sea, de qué tipo de dispositivo sea, si solo es de metering o si es de telecontrol. Estos son unas pequeñas capturas de cómo funciona, y aquí hay un ejemplo de lo que decía de cómo podemos incorporarnos a aplicaciones de terceros. Aquí vemos a la izquierda una aplicación de uno de nuestros partners que está incorporando los datos que nosotros también disponibles en nuestra web. De manera que, digamos, hemos creado un sistema súper flexible, súper adaptable y que nos permite dar respuesta a cualquiera del caso de uso de los problemas que nos pueda plantear nuestros clientes. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a disposición al final de las presentaciones para el turno de preguntas, cualquier duda que me queráis plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tan descriptiva y aclarativa explicación. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos esa tecnología de la que hablamos en redes de agua urbana? Para ello, Borja Sanz, del área de desarrollo de negocio de agua urbana de Hidroconta, hablará de proyectos concretos de digitalización y sectorización. Buenas tardes, Borja. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Ahora voy a dar unos ejemplos intentando aterrizar a campo las ponencias, excelentes ponencias y charlas tanto de Pablo como Raúl han hecho anteriormente. Aterrizaremos en campo diferentes ejemplos de proyectos de agua urbana que hemos desarrollado y estamos desarrollando en Hidroconta, con la filosofía que Pablo nos ha comentado de implantación de las diferentes tecnologías y dividiéndolo según los productos y equipos que nos ha comentado Raúl anteriormente. Podemos comenzar, por ejemplo, con el módulo de comunicaciones IRIS, que, como ha comentado Raúl anteriormente, diferentes de comunicaciones, y en este proyecto de sectorización y telelectura de la urbanización montalina lo hemos hecho la implantación con Sigfox, ¿de acuerdo?
explicaros pues, que la urbanización montealina tiene un sistema de distribución de agua propio, con unas captaciones de unos sondeos y una cometida de agua en alta del canal de Isabel II, donde lo almacena todo en unos depósitos de agua para distribuirlo posteriormente a una red que tiene sectorizada. Dicha urbanización pues, consta de 440 domicilios con unos perfiles de consumo bastante altos, ya que aparte de las viviendas pues tienen unas zonas ajardinadas bastante amplias, y esto pues hace ver que un sistema de telelectura pues de control de agua es muy importante. Como os he comentado, hemos instalado 440 módulos de comunicación IRIS, aprovechando los contadores existentes. Como os ha comentado Raúl anteriormente, podremos hacerlo de una manera inductiva o de una manera aprovechando contadores de otros fabricantes con emisores de pulsos, como es este caso, y podéis ver en la foto inferior derecha del slide, ¿vale? Aparte de estos 440 módulos IRIS, también hemos conectado IRIS para el control de consumos en cabecera y en los 9 sectores de red. Todo esto, como os cuento posteriormente, para poder hacer un balance hídrico. El protocolo de comunicaciones utilizado es Sigfox, como os he comentado, porque se adapta muy bien a la ubicación por el tipo de cobertura que teníamos de este sistema de comunicaciones y por la demanda del cliente de información que se necesitaba. ¿De acuerdo? Toda esta información se vuelca a un software de MeterWeb de Hidroconta, donde el gestor va a poder controlar y gestionar todos estos consumos con sus informes, con sus alarmas y con su visualización de estado de comunicaciones. Aparte de esto, se ha proveído de una app de usuario final a cada uno de los vecinos, para que tengan un control en su smartphone de su control individual. Esto también, bueno, pues es una clara ventaja de que el usuario final tenga una conciencia medioambiental importante, aparte evidentemente del tema económico que podría sufrir en caso de cualquier fuga o de cualquier intervención en este sentido. Para eso, pues se dota de una gestión de alarmas de consumos, tanto por exceso de consumo como por defecto de consumo, como por vandalismo, por toda esa tipología de alarmas que nos ha comentado Raúl anteriormente. Y bueno, pues de esta manera podremos hacer también ese control de una manera mucho más eficiente. Muy importante comentaros el módulo del software de MeterWeb orientado a los balances hídricos, donde hacemos el balance de masas hídricas de cabecera de los sectores con referente a los registros de los consumos domiciliarios. Y ahí vamos a poder viendo la evolución de los rendimientos de red de cada uno de las etapas temporales que podamos ir avanzando. ¿De acuerdo? Esto lo que corresponde al ejemplo que os quería explicar respecto a un ejemplo de módulo de comunicaciones IRIS, en este caso con Sigfox, pero como comentado Pablo anteriormente, pues Hidroconta pues trabaja con las diferentes tipologías de comunicaciones, adaptándolas a la mejor que se adapte a cada uno de los proyectos en función de sus circunstancias. Lo siguiente que os quería comentar pues es los proyectos que estamos desarrollando con el contador Sentinel, de alta precisión R400, que como ha comentado Raúl antes, lleva integradas las comunicaciones LoRaWAN y Narrowband IoT. Es un contador muy compacto, muy ligero y de alta durabilidad. Y bueno, pues al ir todo muy integrado, la manejabilidad y el montaje es muy sencillo. ¿De acuerdo?
Este contador estamos trabajándolo en dos proyectos con Acciona, uno en el municipio de Toro, donde se están implantando 4 sectores de diferentes tipologías. Uno de ellos es de tipología industrial y los otros 3 son de tipología domiciliaria. Un total de 135 unidades, unos 30-40 unidades por sector y con tecnología LoRaWAN. Por otro lado, con tecnología Narrowband, en el municipio de Yuncos, estamos instalando un sector de 124 unidades también de tipología domiciliaria. Y todo esto, pues, vamos a aprovechar el módulo de rendimiento de red o módulo de balances hídricos de Demeter Web para ver la evolución de los rendimientos de red como una herramienta previa y a mayores para todo el control de búsqueda de FOAs. ¿Vale? Bueno, pues este es el segundo módulo. El primer módulo os he comentado de Iris, el segundo de Sentinel y el tercero es el que en Hidroconta utilizábamos como datalogger para chequeo y monitorización de puntos de control de red o sectorizaciones. A mí me gusta llamarlo punto de control de red, donde en estos puntos podemos controlar no solo el consumo de agua, tanto por la señal de pulsos como por la señal de caudal instantáneo, la señal 420 mm, sino otras señales importantes para el control de redes, como pueden ser las presiones o la calidad de agua, ya sea, por ejemplo, cloro o turbidez, entre otras. Cualquier sonda que tengamos de 420 mA que podamos controlar, la podemos introducir dentro de nuestros dataloggers. Aquí os voy a mostrar dos referencias, una con la empresa Hidrogestión en Méntrida y alrededores en la provincia de Toledo, donde tenemos 11 equipos de Meter RS, donde, bueno, incluso hay arquetas de control donde no solo hay un contador, sino que tienen varios porque tienen bifurcaciones y se controlan con Demeter 4H, que tenemos la posibilidad hasta de controlar cuatro contadores y luego las señales analógicas de calidad de agua de red o de presión que podamos tener. Lo mismo en Valladolid, con 7 equipos dataloggers de Demeter 4H para los puntos de control de red y 5 equipos de Demeter 1H GPRS que les utilizamos para el control de consumos de grandes abonados, donde no solo se requiere a lo mejor un control de consumo de agua, sino que por las características del cliente podamos demandar control de presión o control de calidad de agua. ¿De acuerdo? Pues estas son como los 3 bloques, tanto de Iris, de Sentinel como de Demeter 1H y 4H que os quería comentar, y un único apunte último, deciros que cualquier tipología de estos equipos, todo va controlado y transmitido a la plataforma de Demeter Web independientemente del equipo que sea. Da lo mismo el equipo, que todo va a aparecer en la plataforma con los datos correspondientes. Y nada más, espero que haya clarificado el traslado de la tecnología a campo y, bueno, encantado de poder responder a vuestras preguntas en el turno final de esta webinar y daros las gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Borja, por poner sobre el terreno las diferentes tecnologías y darnos una visión más práctica de lo que es la digitalización del sector del agua. Como ya hemos comentado, Hidroconta comenzó en el ámbito de la agricultura y para hablar de ello contamos con Jorge, nuestro compañero, que dará las claves de su evolución. Buenas tardes, Jorge. Bueno, muchas gracias María por la introducción. Bueno, en estos 10 minutos que tengo, me gustaría mostrarles un proyecto desde el mundo del riego, más que nada, el mundo de la agricultura. Así que, bueno, como podemos ver aquí, antes que nada, podemos ver que tenemos muchísimos proyectos prácticamente en todo el mundo, desde Sudamérica y Centro y Norteamérica, Europa, y bueno, Asia y Lejano Oriente. Un proyecto muy interesante que,
más que nada por el tema de la sensorización o la riqueza de la sensorización justamente en España, en la ciudad de Huelva. Así que me voy a concentrar en este proyecto para mostrarles. Aquí tenemos una mirada de mapa o tenemos aquí la mirada satelital. Es un proyecto que tiene únicamente 2 unidades más una unidad de radio central. O sea, como ustedes ya entendieron, tenemos 2 posibilidades de Demeter. Una que sea o que los Demeter vayan directamente vienen con comunicación GPS y van directamente a la nube, o que tenga una unidad concentradora que esta es la que va a la nube y el resto se comunica con la central. Si aquí pueden ver que hay un código de colores. A propósito, ya van a ver en el transcurso de esta presentación, van a ver que es muy intuitiva la aplicación, o la plataforma es muy intuitiva, cualquier persona lo puede operar y entender de una manera súper fácil. Lo que tenemos aquí, en este código de colores, es justamente nos está indicando de que aquí está pasando agua en este momento y esta está activa porque está comunicando a esta unidad. Aquí podemos ver, o sea, ya pasando el mouse por arriba de la unidad ya tenemos la información, o que yo toco y ya recibo aquí la información. A propósito, si yo o digamos el cliente o el usuario no sabe o tiene una duda de los colores, puede ir a la parte de aquí de información y recibir aquí todo bien explicado. Significa que, por ejemplo, si está azul, entiendo que tiene caudal; si está verde, está todo correcto, pero no está pasando agua. Aquí me explica los distintos modelos que estoy usando, en fin. Entonces, concentrándonos en una de las unidades o en una de las regiones, tenemos aquí, yo puedo entrar en la unidad mismo, o sea, esto es un resumen, o puedo entrar en la unidad mismo y aquí me da un pantallazo general sobre la situación de esa unidad, dónde estaba localizada desde un punto de vista o mapa o satelitalmente. Aquí tengo la última comunicación, digamos, la situación de la batería, la situación del panel solar, que está todo bien, digamos, la intensidad de la radio. En sí es una unidad que está todo bien, no tiene alarmas. Aquí vemos que si esto está girando, significa que está pasando el caudal. Aquí tenemos el caudal acumulado y el caudal instantáneo que está pasando. Cuando vemos o sea, tenemos 2 posibilidades de este icono, o sin esta, digamos, posibilidad de apertura manual. Si no la tiene, digamos, es porque es simplemente un medidor, pero si tiene esto, significa que que es una válvula también. O sea, esta es una válvula medidor, lo que se llama en España un hidrante. Yo la puedo abrir o cerrar manualmente, ya desde este momento. O sea, puedo entrar y abrir y cerrarla, no lo voy a hacer. O puedo programarla también, o reprogramarla, digamos. Luego aquí, y esto es lo interesante, y por eso quise entrar, o sea, seleccioné a esta unidad. Tenemos acá, y es algo realmente fuera de lo común, pero el Demeter perfectamente lo permite. Yo puedo tener el consumo eléctrico, digamos, el consumo energético, digamos, porque acá hay una bomba, entonces puedo ver el consumo energético instantáneo o acumulado. Y a su vez, esto es una sensorización que es muy interesante, y además otra sensorización que tengo aquí es el tema de las presiones. Esto es presión aguas arriba, esto es presión aguas abajo de la válvula. Aquí podemos ver que en este momento está en 8.6 y aguas abajo está en 3, o sea que además ya entendemos que es una reductora de presión. Aquí tenemos informes, que pueden ser informes, como está aquí, semanales, pueden ser diarios, los puedo programar como yo quiera. Aquí podemos ver entonces en este momento, pasando el mouse por arriba, podemos ver que en el día 27 del 8 pasaron 886 metros cúbicos, el día 28 pasaron 995 y así sucesivamente. O sea, lo puedo ver así. Esto o lo puedo ver gráficamente, o lo puedo ver desde un punto de vista, digamos, como si fuese un informe que me dice todos los días cuánta agua pasó. Esto lo puedo exportar, puedo bajarlo, ver consumos. Pero lo interesante de esto, además, es que yo puedo generar alarmas o sea, si yo considero que mi consumo, o incluso diario, puedo generar alarmas diarias. Si yo digo que mi consumo es tanto y tengo más de lo esperado o menos de lo esperado, puedo perfectamente poner alarmas, que lo vamos a ver por aquí. Luego tenemos acá el tema de las lecturas analógicas. Y aquí también lecturas analógicas, o sea, una expresión aguas arriba y otra expresión aguas abajo, también diariamente, o incluso
por minuto puedo ver la situación. Otra vez, yo con esto puedo sacar informes, perdón, puedo sacar informes, y ya lo vamos a ver el tema de los informes por aquí. Ok, o sea que en esta primera, digamos, pantalla podemos ver el estado general, fácil de entender, fácil de ver, fácil de programar. Puedo tener un resumen, el código, el tipo, la batería que tengo, en fin, resumen todo tipo de datos. Voy a ir al tema de la configuración, donde puedo configurar la batería, las alarmas. Y a su vez también puedo ver, o sea, si yo quisiese, por ejemplo, programar la válvula, que es algo que hoy en día todo el tema de la telecontrol, telegestión, es algo que está muy requerido. Yo puedo ir al nuevo programa y, bueno, tengo acá yo puedo llamarla la válvula tanto, tipo tanto, y puedo empezar a programar que desde, o sea, digamos, desde el día tanto, digamos, el día, no sé, 4 hasta el día 30, semanalmente o por intervalos. Si yo digo que es semanal, entonces puedo registrar, o sea, programar por días o intermedios. Esto es bien fácil de seleccionar y bien fácil realmente de programar. Que el programa también se puede iniciar, o yo le puedo dar inicio por hora y le puedo dar final, le puedo dar por dos posibilidades, o por hora. Entonces yo digo, ok, desde esta hora hasta esta hora se riega, o por volumen, o sea que, o por ambas a propósito. O sea que si yo pongo acá cerrate cuando pasaron 60 metros cúbicos, es lo que pasaría, se cerraría a los 60 metros cúbicos. Obviamente no le voy a dar el ok porque si no va a enloquecer la válvula o la persona que no va a saber que alguien le cambió el programa. En cuanto a alarmas, se puede perfectamente ver el histórico, ver las alarmas activas, informes. Tenemos aquí el tipo de gráfico. Yo puedo elegir un gráfico puede ser de horas de consumo, de lo que sea, digamos, consumo relativo, la arqueta tanto, los elementos desde las fechas, perdón, desde la fecha de ayer, últimos 7 días, 30 días, últimos 30 días, y ahí le pongo aceptar. Y enseguida me daría un informe. Aquí pueden ver, esto puede ser otra vez, estos son los últimos 30 días, pero puede ser un informe hasta diario, por minuto, por hora, por semana, o sea, el intervalo lo selecciono. Y a propósito, esto es en kilovatios por hora, pero este informe puede ser, o sea, yo lo puedo pedir por caudales, por energía, por consumo energético como en este caso, por presiones, en fin, por lo que sea. Y luego lo último es un poco la gestión en general de los elementos. Pero bueno, más que nada, o sea, les quería mostrar digamos, el potencial que tiene esta herramienta, que al fin y al cabo es una herramienta muy fácil digamos, de instalar, de programar, de ponerle sensorización, y enseguida todo lo que yo le pongo acá en sensorización, enseguida lo puedo ver desde una manera súper fácil, o en la web, como en este caso, o incluso en una app en el teléfono. Y bueno, esto es más que nada lo que les quería mostrar, un ejemplo de la aplicación de todo lo que vieron hoy en el seminario de hoy en el mundo de la agricultura. Muchas gracias y nos vemos en las preguntas. Muchas gracias, Jorge. Y para terminar, dando la clave internacional en este webinar, contamos con Karim Moudine, que nos hablará de uno de los proyectos de los que probablemente estamos más orgullosos. Buenas tardes, Karim. Muchas gracias, María. Buenas tardes, buenos días a todos. Os doy las gracias por la asistencia y por el interés. Yo en mi caso os voy a hablar de un caso de éxito. Se trata de un proyecto ejecutado por nosotros en Marruecos, concretamente en la región de Tadla. La región de Tadla es una de las más importantes regiones en todo Marruecos. Tiene unos 63.000 hectáreas. A fecha de hoy llevan modernizado 30.000. Y la gran preocupación de la entidad en este caso es cómo gestionar tanta superficie, ¿no? Ya que aparte de eso llevan conflictos con los agricultores, eso es normal.
todos quieren arreglar a la vez, tema de fraude, y para evitar eso el gobierno marroquí sacó el primer proyecto de telegestión en el año 2015. Al principio era un prototipo y se convirtió en un éxito en todo Marruecos, ¿no? Una de las soluciones que aportó el sistema de telegestión al Office es el tema de controlar el consumo y evitar consumos excesivos por parte de los agricultores, y también evitar errores a la hora de coger el valor del contador, evitar errores de lectura, y también pueden detectar fallos, o sea, fugas. Teniendo un histórico y haciendo un buen análisis, podemos detectar algunas fugas antes de tiempo. Aquí mostramos el sinóptico de la obra en sí. Se trata de una superficie de 4.000 hectáreas dividida en cuatro sectores. Una media de 1.000 hectáreas por cada sector, 800, 900, 1.100, y con 2 estaciones de filtrado. Y hay un total de 127 puntos Arqueta con 1.200 usuarios. Por cada estación de filtrado suministra agua a dos sectores. La tipología de red usada en esa obra es una tipología GPRS, instalando una remota por cada punto, por cada arqueta y estación de filtrado. La conexión entre la remota y el hidrante es vía cable, y la conexión entre la remota y el servidor es vía GPRS. En el servidor, donde se almacenan todos los datos, los históricos, los programas de riego y todo. Y luego ya en la misma sala tenemos una sala de control, donde está un grupo de técnicos gestionando el buen funcionamiento de la obra, haciendo facturación, viendo alarmas y etc. En la imagen de la derecha tenemos una de las estaciones de filtrado. La estación de filtrado es completamente automatizada. Nosotros solo mostramos unos puntos, la entrada y la presión de entrada del filtro y la salida, y caudal instantáneo y el volumen registrado del contador en la salida de la estación de filtrado. También mostramos la cobertura GPRS en ese punto y el estado de batería. En la arqueta, pues en los puntos que tenemos 127 arquetas, pues por cada arqueta hay una media de 8 o 9 hidrantes por cada arqueta. Hay algunas arquetas que llevan 19, 18 arquetas, pero son pocas. Pero la media más o menos son 9, 8 hidrantes. En ese caso tenemos 7 regantes. En la pantalla mostramos, cuando entramos a esa arqueta, mostramos el nivel del panel, el voltaje del panel solar, la cobertura GPRS, el estado de batería y la presión de entrada en esa arqueta. También actuamos sobre la válvula, abrir y cerrarla, y también mostramos los pulsos del contador. Una cosa muy peculiar en esa obra se ha hecho un detector de intrusismo en la puerta. Así los técnicos, ¿no?, de la sala pueden ver cuando se ha hecho un mantenimiento por parte del obrero, o si hay un fraude, alguien entró en la sala, pues le salta una alarma, un aviso,
en su pantalla, ¿no? Y se queda registrado de la entrada y, por ejemplo, en el caso de un obrero, a la hora de cuando entró a la arqueta y la hora de salida, cuando se cierra la puerta. Y aquí la imagen del panel solar la hemos hecho así horizontal para evitar cualquier robo o fraude. A la hora de entrar en cualquier contador podemos visualizar el consumo diario podemos entrar también a programas de riego y de informes y en esa obra la programación de riego está gestionada tal cual que por cada arqueta hay dos grupos, grupo A y grupo B. Cada uno no puede regar a la vez. Si riega el grupo A, el grupo B no le dan permiso de regar y cada grupo riega 48 horas. Como vemos en ese agricultor, pues ha regado el día 25 y el día 26. El día 27 y 28 le toca a un regante del otro grupo y el día 29 le toca otra vez al mismo agricultor. Aquí el Office solo actúa sobre la válvula, o sea, tiene un programa asignado que podemos asignarlo en esa pantalla. Aunque el programa te permita hacer varios programas al día, en este caso el Office solo tiene un programa, el mismo programa durante todo el año. Normalmente el programa actúa sobre la válvula hidráulica, o sea, la abre o la cierra. Lo cual el Office, o sea, la entidad en ese caso, abre la válvula que para suministrar agua al agricultor y de ahí el agricultor puede elegir la hora de riego que él querrá, abriendo su compuerta a nivel de su parcela. Un punto muy importante son las alarmas. El sistema te detecta, tenemos varios tipos de alarmas, entre ellas cuando está en color naranja significa fallo de comunicación, en color verde que todo está correcto, en color rojo significa hay un fallo. Un fallo puede ser de batería o un caudal excesivo. Por ejemplo, en el caso de la imagen derecha, vemos en ese caso un regante con un caudal de 4 litros segundos y la válvula está cerrada, con lo cual salta un aviso en rojo mostrando que la válvula hay caudal con válvula cerrada, con lo cual el técnico de la sala le salta el aviso y manda al operario para que se desplace en situ para ver el problema que hay. Y también detecta problemas a la hora de cuando hay una válvula abierta sin caudal, o significa que el contador está bloqueado o que el emisor está defectuoso, que la señal no llega, con lo cual también el operario se tiene que desplazar en ese caso. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias.